Vamos a hacer un problema más de Físico-Química 3 de la parte del Cinética Química. Este problema menciona de la siguiente manera: la reacción química dada por el yoduro de etilo más el yoduro de hidrógeno nos da el etano más el yodo. Se puede seguir midiendo la presión parcial del yodo formado a la temperatura de 260 grados centígrados y partiendo de unas presiones iniciales de tanto yoduro como el yoduro de hidrógeno de 84.6 y 57,2 milímetros de mercurio respectivamente, se han obtenido los siguientes datos: que transcurriendo el tiempo se va formando cada vez yodo. Claro, el yodo es como un producto, y es un producto. Entonces, a tiempo cero, la presión parcial del yodo es cero. Transcurridos 10 minutos es 3,3 milímetros de mercurio. Transcurrido 30 en total, 12,1. Y así aumentando el tiempo va aumentando la cantidad del yodo formado. Y eso se refleja lógicamente en la presión parcial de la mezcla gaseosa. Y me piden calcular el orden de la reacción y además la velocidad específica de la misma. Vamos a analizar entonces el tema. Primero de lo primero sería simplificar la reacción química que tenemos. Nosotros colocamos y decimos la reacción sería de esta manera: el CH3, el eteno, o digo el etil con el yodo, más el yoduro de hidrógeno, para darnos aquí C2H6 más el yodo. Todo está en la fase gas, o sea, es homogénea. Por lo tanto, pero para no mezclarnos aquí y tratar de representar o escribir a cada rato esta fórmula, vamos a decir que para nosotros sea la reacción de este tipo. A esta sustancia le llamamos la sustancia A, más a el yoduro de hidrógeno la sustancia B, la sustancia C y la sustancia D. D sería el yodo para nosotros. Por lo tanto, el dato que nos dan me dice es para T igual a 0, o sea, para tiempo igual a 0, la presión de la A, que nosotros la vamos a llamar como A minúscula. Esto sería la presión inicial de A, sería el 84.6 torr, milímetros de mercurio. Y para el B la vamos a llamar B, que vendría a ser 57,2 torr, milímetros de mercurio. Inicialmente no habría nada y nada de esto. Pasa el tiempo y después de un tiempo T habrá una presión final de A. Y esa presión final de A será entonces lo que había inicialmente en el inicio menos algo que se ha consumido. Ahora digo, y de B habría lo que había en el inicio menos algo que se ha consumido, pero estequiométricamente con lo que se consumió de A. Pero como el coeficiente es 1 y 1, de este se consume X, del B se consumirá X. Por lo tanto, por estequiometría, sabiendo que es 1, 1, 1, 1 los coeficientes de C y de D, se formará también X y se formará X. Este X vendría a ser, tanto como estamos en milímetros, la presión parcial del D después de un tiempo T, lógicamente expresado en milímetros de mercurio, o sea, en torr. Entonces yo digo, si esto va por ahí, vamos a ubicar que el X vendría a ser la cantidad consumida o formada de cada una de las sustancias. Concentraciones o concentración consumida y formada. Que en este caso no vendría a ser concentración, en este caso vendría a ser presiones. Pero tú dirás, ¿pero cómo es que vamos a pasar a presiones si la ecuación de velocidad está en función de las concentraciones? Ya veremos ahora el paralelo que existe entre la presión parcial y la concentración de una sustancia dentro de una mezcla, que a la final varían en forma directamente proporcional. Por lo tanto, vamos a considerar entonces ahora, como tenemos dos reactantes, y los dos reactantes, ninguno está están casi proporcionalmente, en proporción estequiométrica, podemos decir de que ninguno está en exceso. Por lo tanto, podemos empezar considerando una reacción de orden 2.
de segundo orden. Entonces, y esa reacción de segundo orden, la ecuación cinética sería menos, vamos a suponer de que el reactivo principal sería el A, derivada de la concentración del A con respecto del tiempo, esto vendría a ser la velocidad específica concentración del A y la concentración. Esto viene de la ecuación de la velocidad. Pero nosotros decimos, tenemos que tener en cuenta que la concentración de la en un tiempo t vendría a ser esto, la concentración de la. Entonces yo digo, la concentración de la vendría a ser la concentración de la sub 0, lo que había inicialmente, menos lo que se ha consumido. Y la concentración de B vendría a ser la concentración de B sub 0, que había inicialmente, menos lo que se ha consumido. Entonces, de esta relación podemos sacar la derivada de la con respecto al tiempo y para colocar en el primer miembro. Entonces digo, la derivada de la concentración de la con respecto del tiempo sería derivada de una constante cero menos la derivada de lo que se ha consumido formado con respecto del tiempo. Esta relación lo metemos en la ecuación que tenemos acá. Por lo tanto, nos quedaría de que sustituyendo, nos quedaría que este menos con este menos se nos desaparece. Y me quedaría para acá derivada de lo que se ha formado o consumido con respecto del tiempo será igual a concentración de la, que vendría a ser esta cantidad, concentración de ¿cuánto? De la sub 0 menos el X multiplicado por la concentración de B, que viene a ser esto, concentración del B sub 0 menos el X. Esto vendría a ser la ecuación cinética, que debemos integrarlo primero separando variables. Separando variables nos quedaría entonces de esta manera. Separando variables, tenemos que diferencial de X partido de la concentración de la inicial menos el X, que multiplica la concentración del B inicial menos el X, esto va a ser igual al dt que pasa a multiplicar al acá, K por el dt. Y eso debemos integrarlo con los límites de integración correspondientes, porque cuando el tiempo es cero, no es que el X vale cero, porque no se ha consumido ni se ha formado nada. Cuando el tiempo es cero, no se ha consumido ni se ha formado nada, el X es cero. Por lo tanto, colocamos aquí, cuando el tiempo es cero, el X es cero. Y cuando el tiempo esté, el X sería X. Esta ecuación, integrándolo, nos va a dar entonces a un proceso de integración, pero por fracciones parciales, nos queda entonces como resultado logaritmo neperiano de la concentración del B sub 0. Sería muy bueno practicar el tema de la matemática con estas integrales. Y aquí me quedaría entonces multiplicado por la concentración del A partido de la concentración del A sub 0 por la concentración del B, y todo esto vendría a ser concentración del A sub 0 menos la concentración del B sub 0 multiplicado por el KT. Esto vendría a ser la ecuación integrada. Nuestro problema es tratar de linealizar esta ecuación. ¿Qué es lo que hacemos para linealizarlo? Diríamos entonces, lo primero, como tenemos datos de presiones y no de concentraciones, debemos acá recordar que en la teoría de gases, recordar lo siguiente. Diríamos entonces de que para los gases la presión parcial de una sustancia gaseosa por el volumen total sería número de moles de la sustancia gaseosa por el RT. Por lo tanto, el volumen pasa a dividir al número de moles y número de moles entre volumen y la concentración. Por lo tanto, diríamos que la presión parcial de una sustancia vendría a ser la concentración de la misma por el RT. ¿Eso qué nos indica? Que la concentración varía directamente proporcional a la presión parcial. O sea que en lugar de concentraciones podemos colocar presiones parciales. Entonces nos quedaría, al hacer ese cambio de concentraciones por presiones parciales, nos quedaría entonces la expresión logaritmo neperiano de, acá sería
la presión parcial de B inicial, presión parcial del B al inicio, por la presión parcial del A, que no está al inicio, dividido entre la presión parcial del A al inicio, sub 0, por la presión parcial de B. Y todo esto sería la presión parcial del A al inicio, menos la presión parcial del B al inicio, y todo esto multiplicado por el kT. Esa es la figura que tenemos allí. Ahora, esta ecuación ya nos indica, si es que lo graficamos en las coordenadas correspondientes, hacemos por ejemplo que esto sea la ordenada, la y va a ser igual, y todo esto que sea la pendiente, y vamos a colocar que como variable x sea la t. Esto obedece ya a una recta. Esto significaría que nosotros tenemos que, con estos datos de la tabla del inicio, tendremos que formar lo que se llama este término para el eje de las y's y del tiempo que son las x, y graficarla y de esa recta calcular la pendiente. Y de esa pendiente cuantificar cuánto vale la velocidad específica de reacción, sabiendo que la P de A sub 0 y la P de B sub 0 van a ser entonces de esta manera. Lo que había inicialmente, P de A sub 0 sería entonces, de A sub 0 es esta cantidad, P del B sub 0 a tiempo 0 sería entonces esta cantidad. Conocemos la A sub 0, pero la presión de la, ¿cómo la calculamos? Debemos recordar que la presión de la A sería la presión de la sub 0 menos lo que se ha consumido, y lo que se ha consumido es el X, y el X también es la presión parcial del D que hace las veces del yodo, amigo, o sea, menos la presión del yodo formado. Y de idéntica manera la presión del B sería la presión del B al inicio menos el X, pero el X también es la presión del yodo formado. Entonces colocamos menos la presión del yodo formado. Estos son lo que tenemos que reemplazar en este dato que tenemos aquí, presión de A, presión de B. Por lo tanto, tenemos aquí un jaleo para hacer, lógicamente, el tema de las cambio de variables, calcular las magnitudes, y diríamos entonces por acá, vamos a colocar en esta columna los tiempos, vamos a colocar en esta magnitud, o lo vamos a colocar aquí al siguiente, aquí en esta parte, porque no nos va a dar mucho espacio. Vamos a colocar en la columna de los tiempos, las columnas de la presión del yodo, que esto es en milímetros. Esas dos columnas me la dan datos. Luego vamos a formar aquí la presión de la en cualquier tiempo, que esto era, la presión de la era igual la presión de la al inicio menos la presión del yodo, que sería igual la presión de la al inicio, eso era ¿cuánto? Del A al inicio 84,6 y del B al inicio 57,2. Esto es a tiempo cero. Colocamos entonces 84,6 menos la presión del yodo. Seguimos aquí y diríamos, acá voy a colocar la presión de B, que eso era la presión de B al inicio menos la presión del yodo, que sustituimos la presión del B al inicio, que era ¿cuánto? 57,2. Y eso la tenemos acá, 57,2 a tiempo cero. Colocamos entonces allí y nos quedaría 57,2 menos la presión del yodo 2. Ya que tenemos esos dos valores, lo que nos queda es intentar formar la ida, o sea, la ordenada, que esto era logaritmo neperiano del 57,2 partido del 84,6, multiplicado esto por la presión del A, que viene de esta lista, multiplicado por la presión del B, que viene de esta lista. Lo metemos aquí, tenemos que graficar esta columna como X
y esta columna como la sigues. Y eso nos dará entonces una línea recta si es que obedece la ecuación a una ecuación de segundo orden, que me imagino que sí, porque al final estamos considerando todos los pormenores para considerarlo como si fuera una reacción del tipo de segundo orden. Pues bien, colocamos entonces aquí, decimos el tiempo 0, por acá serían los 10 que son los datos, por acá sería 30, el 50, este tiempo acuérdense que está, creo que está en qué unidades, el tiempo está en minutos, esto va a ser en minutos, y nos quedaría los 50, luego es 70, luego es 100 y luego es 140. Para cada uno de los valores de los tiempos, la presión del yodo era 3, 3,3, el 12,1, el 18,9, el cuánto 23,5, el siguiente 29,2, el siguiente 35,5. Habrá que cuantificar esto y esto y esto. Ya no nos vayamos con la calculadora anterior, porque la calculadora anterior, lógicamente, sería un poco de jaleo para intentar averiguar qué es lo que pasa con todas las ecuaciones. Vamos a utilizar este tipo de calculadora que nos es factible para hacer varios cálculos y nos vamos primero al término de lista. Y ahí colocamos en los tiempos y colocamos la presión parcial. ¿Qué nos quedaría? El 0, aquí, 0, el 10, el 30, el 50, el 70, el 100 y el 140. Nos pasamos entonces a la otra columna y nos ponemos el 0, 3,3, el 12,1, el 18,9.9, el 23,5, el 29,2 y el 35,5. Y la tenemos alimentado. Una vez que la tenemos eso allí, nos vamos ahora, cambiamos de menú y nos vamos al modo estadística. Y en estadística me voy acá y digo pulso Opt para ver qué es lo que tengo y tengo la opción listas. Y voy a modificar para agregar las demás listas que tengo en las filas. Entonces yo digo, o en las columnas. Planteamos el tema y me voy hasta, esta es la lista 1, la lista 3, que la lista 3 para nosotros vendría a ser el caso de la PDA, la presión de la. Entonces yo digo, me voy acá y escribo en esa parte. ¿Qué es lo que debo escribir allí? Debo escribir 84,6, 84,6, menos la P de I, pero la P de I es la P de yodo. Y eso es la lista 2, menos la lista 2. X y nos da todos los valores de esa columna. Me voy a la siguiente que sería la lista 4, me desplazo acá, sigo acá y debo colocar el 57,2 menos la lista 2. 57,2 menos la lista 2. Y la colocamos X y tenemos todos los valores de toda esta columna. A continuación nos queda alimentar esto a la máquina, pero esto sería ya en la 1, 2, 3, 4, en la lista 5. Me abro a la derecha y coloco arriba en la cabecera y ahí voy a escribir esta formulación, sabiendo que la PDA es la lista 3 y la PDB es la lista 4. Entonces digo, logaritmo neperiano, abro paréntesis, y en el numerador coloco 57,2, 57,2 multiplicado por el PDA que es la lista 3. Multiplicado eso por la lista 3. Y eso entre 84,6. Y esto entre, porque está en el denominador, la PDB, que sería la lista 1, 2, 3, la lista 4. Menos entre la lista 4. Cierro el paréntesis y aplasto igual. Y tengo toda la columna que vemos allí. Pues bien, ahora quiero graficar la lista 1 y la lista 1 y la lista 1, 2, 3, 4, la lista 5. Esto en la X y esto en la Y. Por lo tanto, nos iríamos, lógicamente, a hacer la correspondiente. Entonces me voy, cambio de menú acá y me voy a lista.
Y me voy en lista y digo entonces, voy a ubicarme aquí en el modo graph.